Buenos días, bienvenidos a una sesión más de su diplomado. El día de hoy vamos a estar platicando durante 2 días. El primero de ellos vamos a estar hablando un poquito de generalidades, vamos a entrar a ya particularidades y ya lo que es el día sábado, que vamos a estar nuevamente el día de reunidos, vamos a ver justamente como tal ya la particularidad de cada una de las sociedades. Sin embargo, el día de hoy también lo vamos a abordar. Como les digo, tengan una cordial bienvenida. El día de hoy les voy a pedir que en la medida de lo posible o en la medida de lo que ustedes puedan, ustedes participen durante esta sesión. Es muy importante y al final esta capacitación va orientada totalmente a que ustedes participen, justamente para que nosotros como expositores podamos exponerles casos muy puntuales y que al final ustedes tengan una retroalimentación bastante buena de nuestra parte. El día de hoy vamos a estar viendo como tal los efectos fiscales en el derecho corporativo y muy particularmente en lo que son las sociedades mercantiles. Este módulo está orientado totalmente a que, como la mayoría de ustedes son contadores, conozcan un poquito de la parte jurídica y cómo pueden inclusive generar estrategias con respecto a sus propias empresas, si es que son contadores totalmente focalizados en empresas, o en su caso si se dedican como tal al tema fiscal o al tema de generar estrategias, pues que a lo mejor puedan obtener ciertas, como mencionaba, retroalimentaciones, o a lo mejor que ustedes conozcan o tengan alguna inquietud que podamos resolverles desde CADEFI. Con respecto a esto, y retomando también el tema de las participaciones, cada una de los temas que vamos a abordar van a tener que ver desde el punto de vista empresarial y muchas veces en el tema técnico ya con lo que respecta a temas fiscales. Entonces voy a empezar a hablar de lo que son las generalidades del derecho corporativo. ¿A qué nos referimos con el tema de derecho corporativo? El derecho corporativo como tal no existe una rama. Muchas veces pueden escuchar hablar a contadores, abogados o inclusive al mismo empresario que dice, no, pues es que mi parte corporativa, mi derecho corporativo. Sin embargo, en esta parte, y hay que ser muy enfáticos, no existe una parte en el código o en alguna ley o en alguna reglamentación que a mí me permita decir, bueno, el código del derecho corporativo habla específicamente esto. Estamos hablando de una especie de gama o de apertura muy grande que puede incluir diferentes materias. Por eso es que la importancia de esta sesión para ustedes es que en un primer contexto tengan a qué se refiere el derecho corporativo, en qué materias podemos tener efectos fiscales que van a ver que realmente es todo y cómo podemos utilizarlo. La pieza angular como tal de esta no rama del derecho, pero esta medida interdisciplinaria es justamente eso, que podemos utilizar herramientas de todos los aspectos, herramientas en las cuales cada una de las materias nos va a permitir explorar cada uno de los aspectos de lo que contiene una empresa. Parte importante de este curso, y van a ver que me voy a referir a las partes generales o a las partes básicas, es que a nosotros como contadores o como especialistas en materia fiscal se nos olvidan muchas de las figuras que son esenciales para esto. Ya podemos hablar de cómo se hace una retención, cómo se paga un IVA, cómo lo acreditamos, etcétera, ¿no? Pero ya cuando tenemos que generar una estrategia fiscal, pues generalmente nosotros como especialistas buscamos las figuras más complejas o buscamos lo más complicado que puede existir en la ley de renta, en el Código Fiscal, en la misma ley de ingresos o de egresos. Inclusive podemos observar lo que tiene que ver con algunas facilidades administrativas que nos pueden ayudar a generar alguna estrategia, y lo podemos ver con este nuevo régimen de confianza. Sin embargo, hay figuras jurídicas o hay figuras que desde el punto de vista corporativo que nos van a permitir generar ahorros y nos van a permitir generar estrategias que no son tan complejas y que realmente son legales y que la misma autoridad está obligada a observarlas. Y está obligada a observarlas porque si nosotros nos remontamos o nos vamos justamente al tema básico que tiene que ver con estas figuras que están basadas en el tema de las obligaciones, nos va a ayudar
a generar estrategias que no van a ser tan costosas. Entonces, retomando el tema que nos ocupa, las generalidades del derecho corporativo, ¿y a qué nos referimos? Parten básicamente que, como tal, y les explicaba, en el derecho no existe, es decir, que yo no voy a encontrar en el código, no voy a encontrar en ninguna de las regulaciones o de manera codificada, como tal, el derecho corporativo. No existe una ley que hable exclusivamente de temas de empresariales, ¿no? Alguna vez me tocó, y esto es a título personal, en la universidad, que teníamos justamente la materia de derecho corporativo. Entonces, esta materia pues era todo y nada. Entonces, al ser todo y nada, no tenemos una especialización o no conocemos realmente a qué se refiere esta parte, ¿no? Sin embargo, y lo que sí es cierto, es que el derecho corporativo se le domina así al conjunto de los aspectos jurídicos que tienen que observarse en una empresa. ¿Qué tanto tenemos que observar en una empresa? Pues prácticamente es muy amplio lo que tiene que ver con respecto a cada uno de los objetos de nuestras empresas. Y a esto me refiero. Si a lo mejor yo tengo o trabajo en una empresa farmacéutica, esta empresa farmacéutica lo que va a hacer es que, pues obviamente va a estar regulado incluso por COFEPRIS para inclusive ver los permisos. Entonces, realmente parte el derecho corporativo en este aspecto de la reglamentación del tema de COFEPRIS, claro que lo implica. Si nosotros estamos hablando de una empresa que se dedica al sector agrícola, pues obviamente vamos a estar regulados en algunos aspectos y justamente en el derecho corporativo sobre lo que tiene que ver con la ley agraria. Ahora, ¿qué es lo que nos va a permitir jugar con toda esta gama de derecho corporativo? Es que dependiendo del modelo de negocio que nosotros tengamos en nuestras empresas, nos va a ayudar a tomar y agarrar de cada una de estas leyes un hilo que nos va a permitir generar inclusive estrategias. Por ejemplo, si yo tengo una empresa que se dedica al sector agrícola, pues obviamente yo tengo empleados que son jornaleros o que se dedican al campo. Tengo que atender a la especialidad de la ley. Muchas veces, y lo he platicado ya en algunas otras sesiones aquí en CADEFI, es que nosotros como fiscalistas o como contadores se nos olvida que no todo es fiscal. Y no todo es fiscal, sino que también nosotros tenemos que explorar y tenemos que ver cómo podemos desarrollar o generar estrategias a partir de la especialidad de cada una de nuestras empresas. Por ejemplo, si yo tengo trabajadores del campo, que la misma ley federal del trabajo me especifica que tengo que tener a lo mejor un botiquín o que debo de tener ciertos medicamentos, pues la misma ley especial, que sería en este caso el tema laboral, me va a solicitar y me va a pedir que yo tenga un botiquín. Ahora, eso puede ser considerado previsión social, claro, porque pues obviamente está considerado por una ley especial. Sin embargo, si nos vamos al tema fiscal, va a ser muy claro, me va a decir que no. Entonces, dependiendo del modelo de negocio, es como nosotros vamos a poder arrancar estas estrategias que están inmersas en cada una de estas leyes. Ahorita y durante lo que vamos a ver en estas generalidades y propiamente ya el sábado de manera particular, es que vamos a observar y vamos a ver cómo cada una de estas, conocer el contexto de mi empresa me va a permitir generar y desarrollar. Sin embargo, la pieza angular y la pieza fundamental del derecho corporativo es en sí las sociedades mercantiles, y para eso necesitamos conocerlas de manera general y a qué estamos obligados y qué es lo que realmente tenemos que observar. Entonces, partiendo en este esquema de qué ramas de derecho se observan en el tema del derecho corporativo, pues les pongo un ejemplo que es como tal la propiedad industrial, el derecho laboral y el derecho mercantil. Tomé estas materias porque son materias que en un principio unas parecen muy básicas, o sea, el derecho laboral parece una materia muy básica que todos los contadores y abogados manejamos a nivel empresarial, pero podemos tener un tema de propiedad industrial o de propiedad intelectual que puede ser algo que nos va a ayudar en todo el esquema y desarrollo de estrategias fiscales y que nos va a permitir conocer todo este contexto, ¿no? Por ejemplo, existe un carácter
en el cual cada una de las empresas tiene que conocer su modelo de negocio y a partir de ahí generar el contexto fiscal. Primero, el derecho laboral. El derecho laboral es una materia que está considerada de carácter social, que es una de carácter y de interés público, que obviamente lo que busca el Estado es regular que pues se cumplan con todo el tema de la previsión social, y nosotros vamos a poder ver con la nueva reforma, la eliminación del outsourcing, que justamente fue garantizar el derecho social, y después de eso, o sea, aunque el gobierno lo vendió que fue realmente para evitar la evasión de los impuestos, lo que realmente y el contexto de la exposición de motivos, lo primero que se basó fue en el contexto social, porque es prácticamente como se tiene que realizar o hacer. Entonces, a partir de esta parte con respecto al derecho laboral que se desencadenó a temas fiscales, como puede ser el que no te den como acreditamiento la factura y ese mismo IVA, y que va a jugar obviamente con temas de ISR, es porque pues, no cuentas con el REPSE. Sin embargo, el contexto social de la ley de derecho laboral pues va a tratarse justamente de lo que contiene la ley. Es importante desde el punto de vista corporativo, y no necesariamente ustedes tienen que tener una capacitación de derecho laboral o tienen que tener una capacitación con lo que tiene que ver con todas las necesidades que tienen, o sea, no necesitan ser como especialistas, pero sí conocer su rubro, y a esto me refiero. La implicación fiscal, por ejemplo, del derecho laboral con respecto al tema corporativo, no simplemente es la elaboración de las liquidaciones o de los finiquitos, sino yo puedo ir un poquito más allá con mi reglamento interior del trabajo, que me va a permitir tener estos beneficios fiscales. Muchos de nosotros utilizamos estos conceptos que no nos generan mayor carga social, que pueden ser bonos de puntualidad, etcétera. Sin embargo, desde el punto de vista fiscal y no del tema laboral, bueno, el tema laboral vendrá la demanda, y esa demanda al final se atenderá a lo mejor viendo el contrato individual del trabajo. Pero si yo tengo un reglamento interior del trabajo que está realmente fundamentado y que contiene estos bonos de puntualidad, cuando me llega una revisión por parte de la autoridad fiscal, pues obviamente todo va a tener congruencia. Entonces, si nosotros observamos, tenemos una ley de carácter social que me especifica cuáles son mis obligaciones si yo tengo, por ejemplo, trabajadores del campo o trabajadores en cuestiones de minería, etcétera, que tienen condiciones especiales, que eso me va a permitir llevarlo a un reglamento interior de trabajo que va a tener realmente un efecto fiscal. Pero este efecto fiscal no se va a ver justamente impactado en el tema, no solo tema de impuestos, sino en el tema corporativo. ¿Cómo lo voy a ver impactado en el tema corporativo? Pues obviamente ya en temas de financiamiento, en temas de observar cómo tengo mis GANs o tengo mis presupuestos, mis budgets al final del año. Es decir, si yo genero ahorros a la empresa desde el punto de vista del derecho corporativo y lo llevo hacia un tema totalmente fiscal, eso se va a impactar obviamente en ahorros. Segunda parte, y la otra parte que pongo, estamos totalmente enfocados en esta parte del curso a lo que tiene que ver con materia mercantil. Vamos a un poquito más adelante explorar lo que es el concepto de mercantilidad, porque muchas veces podemos confundir lo que es una sociedad civil con un tema mercantil, y a partir de ahí vamos a ver cómo van a jugar estas figuras a partir de las sociedades, que sin embargo las dos tienen una obligación fiscal, pero es importante ver cómo podemos jugar con estas figuras. Entonces, por ejemplo, el tema de la mercantilidad nos va a dar justamente el tema del derecho de obligaciones, también lo incluye el derecho civil. Sin embargo, esta parte nos va a generar a nosotros la oportunidad de ver qué obligaciones y cómo vamos a poder hacer deducibles. Vamos a ver un poquito más adelante cómo el objeto social cada día en temas fiscales se está volviendo más importante. Y les voy a poner un ejemplo. Si ustedes tienen un empresario, el empresario generalmente les va a hablar de un objeto social que generalmente dice, ¿qué quieres? Quiero una comercializadora, pero que aparte sea constructora, pero que aparte que sea constructora tenga intermediación mercantil y que aparte sea inmobiliaria, etcétera.
Desgraciadamente la autoridad nos ha orillado a través de sus reformas, de sus leyes secundarias, a que los objetos sociales de las empresas sean más acotados. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo pongo un objeto social muy amplio, va a llegar un momento, aunque yo tengo dadas las actividades en el SAT, que me va a chocar con mi deducibilidad de cada una de las facturas. Entonces vamos a entrar un poquito a eso más adelante con lo que tiene que ver con el objeto. Este objeto se va a basar justamente en un tema pura y estrictamente mercantil. Entonces hay que conocer qué es lo que podemos hacer vía mercantil y cómo vamos a poder jugar con nuestro objeto social para que realmente tenga un impacto fiscal real. Y retomo nuevamente el tema. Si se dan cuenta, no estamos hablando de figuras jurídicas fiscales muy complejas, sin embargo estamos hablando de la base o el principio de una constitución de una empresa. Entonces, al tener la base o el principio de una empresa, y si yo empiezo a generar a partir de ahí mi propia estrategia fiscal, me va a ayudar a generar ahorros y me va inclusive a ayudar a ordenar la misma empresa. Otro de los temas que les comentaba y que no quise dejar a un lado fue el tema de, por ejemplo, de la propiedad industrial. Muchas veces consultamos abogados o especialistas en propiedad industrial y en derechos de autor que nos van a dar como tal su visión exclusivamente y puramente de lo que tiene que ver un registro de marca, un registro de envase, un eslogan, ahora con el tema de las marcas olfativas, a lo mejor una patente, un modelo de utilidad. Sin embargo, nunca vemos el tema del tema fiscal que tiene que ver con esta rama. Es muy importante que distingamos que el derecho de autor es muy independiente a la propiedad industrial. Propiedad industrial realmente nos estaremos refiriendo como a temas empresariales que, por ejemplo, y les pongo ahí sobre la mesa, vean la importancia que puede tener un simple registro de marca. Si yo tengo una marca, por poner una marca comercial de hamburguesas, no sé, McDonald's, y no la tengo registrada y la empresa me está facturando, me tiene una buena facturación, pero a lo mejor para mí bajarle el tema de un dividendo hacia un accionista, pues me puede salir muy caro. Pero a lo mejor si yo logro registrar la marca con cada uno de los accionistas o con el accionista principal o el generador del modelo de negocio, y eso se lo otorgo a la misma sociedad, pues o se lo vendo a la sociedad o incluso a través de una especie de renta, me va a generar un ingreso que a lo mejor puede ser menor para el mismo accionista. Obviamente esto tiene que cumplir con la reglamentación de propiedad industrial, que es el registro de la marca, que sea otorgada, que tenga que ser tener mi título de la misma marca para que yo pueda hacer esto, y justamente, y ahí es donde vamos a empezar a ver que tiene que ser reconocido por asamblea. Entonces ya teniendo esta parte nos va a ayudar a generar no solo una estrategia para darle dinero a los accionistas, sino que aparte nos va a generar una protección del modelo de negocio, porque realmente el valor comercial va a estar en cada uno de los accionistas que sean propietarios ya sea de una patente, de una marca, que nos va a generar un ahorro o que nos va a ayudar a que se le baje ese dinero. Voy un poquito más agresivo con respecto a este tema. ¿Cómo ser más agresivo? Pues inclusive podemos buscar temas en el INDAUTOR que nos traen unas exenciones sobre ISR que nos van a permitir jugar. Es importante ver el modelo de negocio, por eso hablaba de la primera parte de conocer nuestra propia empresa. Si nosotros no conocemos la empresa, a lo mejor generar estos modelos no nos va a servir y vamos a tener que utilizar otro aspecto que va a recaer justamente en el tema corporativo y con efectos fiscales. Entonces, vamos viendo y vamos poniéndole un poquito el contexto de lo que hemos visto hasta ahorita. Si yo empiezo a ver cuál es mi modelo de negocio, cómo se estructura y cómo funciona, me va a generar y me va a permitir identificar cuáles son los ordenamientos que son aplicables a mi empresa, y como tal, al ser aplicables a mi empresa, voy a poder ver qué opciones o qué engranajes puedo poner a la maquinaria para yo inclusive
jalar de ahí estrategias que me van a generar ahorros. Es importante, y va más allá del modelo de negocio, es ver qué realmente hace la empresa. ¿Y qué realmente hace la empresa? Me refiero con respecto a cómo se va a llevar a cabo el contexto empresarial. Y lo vamos a ver también más adelante. ¿No les pasa muchas veces que el empresario toma la decisión de que tiene 4 empresas y entre las 4 empresas se pasan dinero? Y que, pues sí, realmente es la misma, o sea, es el mismo eje, el mismo razonamiento o los mismos dueños, a lo mejor con una participación de alguna otra persona, pero realmente el dueño es el mismo. Y como a nosotros como contadores o como asesores fiscales nos ponen a parir chayotes, como vulgarmente se dice, porque tenemos que andar viendo cómo vamos a justamente acreditar ese ingreso, ese cambio, sin que sea ingreso. Y bueno, pues quiero darle la bienvenida a todas las personas que os están viendo en Facebook. Sean ustedes bienvenidos, tengan el conocimiento y la idea de que pueden participar en este diplomado. Sin embargo, es importante que si ustedes quieren tener mayor participación o conocer totalmente el curso, pues se inscriban con nosotros con CADEFI para que justamente puedan aprovechar no solo de este diplomado, sino también de los otros cursos que se están dando regularmente, y que esto les va a permitir a ustedes tener una mayor capacidad de análisis, y que inclusive van a estar capacitados en lo más actual de la contabilidad y el tema fiscal en México. Entonces sean ustedes bienvenidos, sean participativos, y bueno, estamos aquí para apoyarlos y nuevamente hacerles la invitación para que se inscriban a CADEFI y que conozcan toda nuestra gama de productos en los cuales ustedes pueden explorar. Retomando el tema y un poquito de los que se están integrando, hablábamos del tema del derecho corporativo y de cómo cada una de las ramas es especial en nuestras empresas. Para nosotros saber eso, necesitamos conocer el modelo de negocio de nuestra empresa para ver a qué se dedica cada una de ellas. Entonces, y platicaba un poquito de cómo es que el modelo de negocio va incluso más allá de los objetos sociales de las empresas. Podemos nosotros tener empresarios que pueden tener varias ramas o varios giros en cada una de sus sociedades, pero nosotros al tener la necesidad de cruzar dinero, y les debe pasar, porque eso es el pan de todos los días, es que a lo mejor tengo 4 empresas y de esas 4 empresas una realmente es la que me está generando, bueno, un mes sí me genera, pero yo tengo la necesidad de pagar la nómina y ese pago de nómina necesito pasarlo a otra empresa, pero cuando yo lo paso a la otra empresa, pues obviamente va a ser un ingreso, pero no es un ingreso porque lo tengo en la otra empresa, pero la otra empresa, ¿qué es lo comúnmente lo que se hace? Pues obviamente genera una factura, pero yo ya tengo ingreso acá, y entonces como ya tengo elevado los ingresos de este lado, pues ya se me va a subir la tasa impositiva. Entonces, todo ese tipo de cambio de dineros, de cómo tiene que participar, o inclusive cómo yo puedo pasar dinero, es lo que vamos a estar viendo durante el día de hoy y el día sábado. Entonces, esto, y como les comentaba, es el pan de todos los días. Seguro les pasa que el empresariado nada más les dice, ¿qué crees? Ya pasé este dinero porque no había para pagar la nómina. Entonces, es importante que identificamos el modelo de negocio, porque identificando este modelo de negocio nos va a permitir analizar, observar y tomar las decisiones necesarias para que generemos los documentos necesarios para estos cruces de dinero. Ahora, si yo ya conozco el engranaje de cada una de estas sociedades, cómo funcionan, si están bien estructuradas, voy a poder utilizar, y como les decía, cada una de estas herramientas que las leyes nos van a dar en cada uno de estos aspectos. Y voy a tomar nuevamente el tema de la propiedad industrial. Si yo tengo un empresario con 4 empresas, pero una es constructora y la otra es una comercializadora, pues vamos a ver que no tiene nada que ver, pero a lo mejor otra es una empresa de seguridad que tampoco tiene que ver. Obviamente la empresa de seguridad le va a prestar servicio a las otras para justamente apoyarse en ese aspecto. Pero pues va a haber momento de que a lo mejor la de seguridad no tiene dinero y tengo que pasar dinero de la constructora. Pero los objetos sociales van a ver que son totalmente incompatibles. A lo mucho una empresa constructora puede tener
seguridad en las obras. ¿Cómo vamos a poder pasar ese dinero hacia el otro sin que a nosotros nos genere un impuesto? Pues justamente desde el derecho corporativo. Muchas veces vamos a tener que a lo mejor subirlo a alguno de los accionistas o generar un mecanismo que cruce. Eso es lo que vamos a empezar a ver muy puntualmente con cada una de las sociedades durante esta parte. Lo siguiente que vamos a ver es el concepto de mercantilidad. ¿Se acuerdan que platicábamos que existe como tal a nivel empresarial pues un tema de tener la necesidad de generar o es parte de la empresa, ¿no? Entiendo que a lo mejor el gobierno actual no ve con muy buenos ojos el hecho de generar dinero, pero al final es para lo que estamos alquilados nosotros como contadores y fiscalistas, que es asesorar al empresario, que el empresario lo que va a buscar justamente es generar un ingreso y no está mal. Ahora, bien atacado la Secretaría de Hacienda el tema de los ingresos, pero corresponde a nosotros generar estrategias fiscales que vayan desde el punto de vista básico y que nos vayan a dar este aspecto que nos va a apoyar. Entonces, ¿qué es el concepto de mercantilidad? No está relacionado con el derecho corporativo. Como platicábamos, el derecho corporativo es una serie de ramas interdisciplinarias del derecho que son aplicables a la empresa. Sin embargo, el tema mercantil está exclusivamente orientado al tema de generar un ingreso y de ser justamente tener una actividad mercantil. Entonces, ¿cómo vamos a definir o cómo vamos a saber si las actividades que estamos desarrollando son totalmente mercantiles? Pues primero vamos a tener que ver el tipo de personas. Entonces, ahí yo les preguntaría, ¿un contador o un abogado o un prestador de servicios tiene un concepto empresarial? O sea, el hecho de que ustedes sean titulares de un despacho hace que ustedes tengan un concepto mercantil. Y ahí se los dejo un poquito para que ustedes lo piensen, ¿no? En esta parte nosotros pensamos o decimos que la mercantilidad es, a lo mejor yo al ser un asesor o al tener un despacho de abogados o de contadores, me va a dar más allá, yo ya soy empresario. ¿Realmente soy empresario? ¿Realmente tengo una participación mercantil? ¿O estoy jugando como a una parte empresarial sin serlo? Otra parte, no solo las personas, sino el acto. ¿El acto realmente es mercantil o realmente dar una asesoría como abogado, como contador, va a ser mercantil? Y la siguiente pregunta que me gustaría darles es cómo me manifiesto en un contrato. Es decir, cómo vamos a acordar las partes o cuáles son las obligaciones con respecto a lo que nosotros vamos a desarrollar en la actividad con el empresario o en esta parte. Quiero dejar claro que lo que estamos viendo al día de hoy son una especie de preguntas que nos van a generar, y es un poquito para ustedes generarles la duda, que tiene que ver con el tema de la mercantilidad de cada una de los conceptos. ¿Qué hace que un acto sea mercantil? Y esta es la parte importante. La parte mercantil lo va a dar las personas, lo va a dar el acto o va a dar lo que se manifiesta en el contrato. Muchas veces como contadores o como abogados se nos pierde del punto de vista esta parte en las cuales no sabemos bien realmente si estamos llevando a cabo una actividad mercantil. Vamos a ver un poquito más adelante por qué la importancia de estos conceptos y por qué es necesario que tengamos este concepto muy claro. Realmente quien da la mercantilidad o realmente quien da esta parte es el artículo 75 del Código de Comercio. Me voy a permitir citarlo. Realmente, ¿qué se reputa conforme al artículo 75? Los actos de comercio. Las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósito de especulación comercial. Compras y ventas de bienes inmuebles. Compraventas de porciones, acciones. Los contratos relativos con obligaciones del Estado o títulos de crédito.
empresas de abastecimiento, de construcción, fábricas, de transporte, de turismo. Incluso vemos que también está regulado por el tema de las librerías y empresas editoriales, empresas de comisiones, agencias de oficina de negocios, empresas de espectáculos.